Y bueno, ¿qué otras características tienen los LVDTs? Bueno, se excitan, bueno, la excitación o la alimentación tiene que ser un voltaje senoidal. El voltaje no tiene que ser muy grande, puede ser pequeño, entre 3 y 15 volts. Y la frecuencia sí tiene que ser superior a 60 Hz, de 60 a 20 kHz. Entre más grande sea la frecuencia es mejor, porque la cuestión del filtrado, ¿no?, que les comentaba. Luego no hay fricción ni desgaste porque no hay contacto entre el núcleo y las bobinas, entonces el núcleo se mueve libremente, no hay nada que lo frene y pues prácticamente no tendría efecto carga. La histéresis es prácticamente nula porque el voltaje alterno está corrigiendo, bueno, se refiere al movimiento, a la histéresis del movimiento, no a la histéresis del transformador. Entonces, prácticamente es nula. Y pues son muy muy sensibles, creo que son de todos los sensores de movimiento, bueno, el piezoeléctrico es muy sensible, no lo hemos visto, pero de los que hemos visto, el LVDT es el más sensible, pero pues requiere mayor procesamiento porque requiere el filtrado, ¿verdad? Y también la rectificación, etcétera. Bueno, hasta ahorita hemos visto solo sensores resistivos y pues los resistivos son más simples de utilizar. Entonces este es un sensor inductivo, pues tiene que ser con corriente alterna y entonces eso lo va a hacer que el procesado sea más elaborado que el de un sensor resistivo. Algunos modelos comerciales, ¿verdad?, bueno, ocupa que lo alimenten con corriente alterna. Hay algunos modelos comerciales que los pueden alimentar con corriente directa. No significa eso que el transformador pueda funcionar con corriente directa, porque ya vimos que no puede ser. Transformadores siempre tienen que ser corriente alterna. Entonces esos dispositivos que si ustedes compran un LVDT y lo pueden alimentar con corriente directa, es que internamente trae un convertidor de corriente directa a corriente alterna y ese dispositivo se llama inversor. Entonces algunos modelos vienen así. Y otra cuestión, bueno, ¿qué otras características? Los translacionales, los de que miden movimiento lineal. Les decía que pocos son los que se utilizan en movimiento rotacional, casi todos son movimiento lineal. Miden movimientos muy pequeños, desde 0.005 pulgadas y movimientos muy grandes de hasta 25 pulgadas. 25 pulgadas, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 25, a ver, que saco la cuenta. 25 pulgadas por 2.54 son como más de medio metro lo que pueden medir. Pero movimientos demasiado pequeños, 0.005 pulgadas, mucho inferiores a 1 milímetro, y movimientos muy grandes de hasta medio metro. Y son lineales, de hecho en el nombre LVDT es lineal, la primera son transformadores porque lineales, son muy lineales y muy sensibles, ¿no? Aquí están unos LVDT modelo industrial de la compañía Macrosensors. Se alimentan con corriente alterna. Aquí dice AC LVDT. Spring loaded, quiere decir que tienen un resorte que se va a oponer a que se mueva el núcleo. Entonces, seguro que se utilizan para medir la fuerza con que se empuja el núcleo. Entonces, entre más fuerte se empuje, más se comprime el resorte, perdón. Y entonces estaría midiéndose la fuerza de empuje. En este caso aquí, bueno, en este no se ve, pero aquí se alcanzan a ver las conexiones del primario y de los dos secundarios. Aquí está en forma de L y acá está en forma pues totalmente lineal, porque acá se pone el conector. Este de acá, bueno, estos dos son con resorte, y este de acá lo que lo frena es una presión de este lado. Entonces por acá va a haber una presión. No sé, la presión va a empujar, supongo, el núcleo, podría ser, o también puede ser que la presión se oponga al movimiento del núcleo. No tendría que ver, ¿no? Pero aquí tiene una alimentación de aire y para medir presión, y se alimenta con voltaje, les decía, senoidal o alterno, de corriente alterna, con frecuencias de 2.5 a 300 kHz, son frecuencias altas.
tiene dependencia de la temperatura y así está. Este es un LVDT industrial. Aquí tenemos otro, este es un LVDT miniatura. Este se alimenta también con corriente alterna. Es un medidor de desplazamiento lineal de precisión. El movimiento es de 0.005 pulgadas hasta 2 pulgadas. Es muy lineal. Tiene baja dependencia de la temperatura y es muy sensible. Los LVDTs, la dependencia de la temperatura no es porque la inductancia cambie el acoplamiento, sino porque las corrientes que hay en las bobinas, ¿verdad?, pueden hacer que se caliente la bobina y entonces aparezca una resistencia en la bobina. Entonces, más bien, no es porque la inductancia varíe con la temperatura, sino porque la resistencia de la bobina va a variar. Por eso sí tienen cierta dependencia de la temperatura. No tanto como los sensores resistivos, como el caso de las galgas o los potenciómetros, pero sí tienen un poquillo, les afecta un poquito la temperatura. Después vamos a ver los otros sensores, que son los capacitivos, que esos no tienen dependencia de la temperatura, pero estos sí tienen poquita. Si los organizáramos, fueran las resistencias, los sensores resistivos, que son potenciómetros, y galgas, tienen mucha dependencia de la temperatura. Los LVDTs tienen poquita dependencia de la temperatura, y los capacitivos que no hemos visto tienen casi nula dependencia a la temperatura. Y bueno, esto sería todo. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme.